¿Alguna vez imaginaste que la primera asesina en serie de la historia fuera una mujer? Acusada de haber asesinado a más de 400 personas, ya fuese indirecta o directamente. En este video vamos a conocer la escalofriante historia de Locusta, conocida como la envenenadora de Roma. ¿Quién era esta misteriosa figura que se convirtió en el terror de emperadores y nobles? ¿Cómo logró dominar el arte del veneno y convertirse en la asesina más temida de su tiempo? ¿Fue una víctima de las circunstancias o una mente maestra del crimen? Desde sus inicios como esclava hasta su ascenso como la envenenadora oficial de la corte de Nerón, descubrirás los secretos y las intrigas que rodearon su vida. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos donde analizamos hechos misteriosos y perturbadores de la historia. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Locusta nació en la región de la Galia en una época donde la vida era dura y peligrosa. Cuando tan solo era una niña fue vendida como esclava y en su juventud se trasladó a Roma con su marido, un hombre de origen desconocido que tenía serios problemas con el consumo de alcohol y un terrible temperamento, así que constantemente Locusta era maltratada por él, lo que posteriormente la llevó a mostrar un interés inusual por las plantas y sus propiedades. Este conocimiento, que inicialmente parecía inofensivo, se convertiría en su arma más letal, y Locusta ideó crear un brebaje dañino que le permitiera acabar con la vida de su marido. Sin embargo, aunque todos pudiéramos pensar que ella estaba ansiosa por terminar con su sufrimiento, lo cierto es que lo prolongaría un poco más. Fue envenenando a su esposo poco a poco, a la vez que seguía soportando sus maltratos, solo para poder perfeccionar sus pociones y venenos. Una vez que se quedó viuda, Locusta encontró su camino en el submundo de la ciudad, donde su habilidad para crear venenos mortales la hizo destacar y comenzó a ganarse la vida vendiendo estos brebajes de manera secreta a cualquier persona que quisiera acabar con la vida de sus cónyuges, enemigos o sus rivales. Incluso se dice que ella misma llegó a regalarle estos brebajes a personas que acudían a ella en situaciones muy complicadas, pero no tenían cómo costearse aquellas pócimas mortales. Poco a poco, Locusta fue ganando fama y los rumores de sus, servicios llegaron a oídos de las personas importantes de la época, gracias a las cuales se hizo de una gran fortuna por los elevados precios a los que vendía sus elaborados venenos. A pesar de esto, ella siguió manteniendo una vida sencilla y humilde para no levantar sospechas y, de hecho, al principio era considerada por sus vecinos y otras personas de la ciudad como una mujer común y corriente. Y así, con la ventaja que le daba el anonimato, fue perfeccionando su trabajo, creando y experimentando con diferentes tipos de venenos, algunos que podían acabar con la vida de una persona en cuestión de minutos y otros que los hacía debilitarse lentamente, otros que causaban en la víctima una gran agonía, picor o ardor en el cuerpo durante días, pero que resultaban ser irrastreables. Otros pocos causaban alucinaciones y la pérdida de la cordura para siempre. Estos venenos les provocaban terribles lesiones neurológicas a los envenenados que incluso quedaban en estado vegetal después de ingerir aquellos brebajes. Podían perder la vista o la movilidad de ciertas partes de su cuerpo. Otras víctimas experimentaban la terrible sensación del estrangulamiento o una hinchazón severa durante algunos minutos antes de fallecer. Se dice que otros incluso podían deformar el rostro y degenerar la piel. Con estos últimos probablemente evitabas la muerte, pero perdías por completo tu humanidad. Otro dato escalofriante con el que me topé mientras investigaba es que Locusta ingería pequeñas dosis de sus propios venenos para así hacerse inmune a aquellas bebidas letales. La relación de Locusta con la familia imperial romana comenzó de manera bastante dramática y estratégica, Todo empezó con Agripina la menor, madre del futuro emperador Nerón y esposa del emperador Claudio. Locusta, que ya tenía cierta fama en Roma por sus conocimientos en venenos y sus habilidades para crear brebajes mortales, fue encarcelada debido a sus actividades ilícitas. Sin embargo, su reputación llegó a oídos de Agripina, quien vio en ella una herramienta perfecta para sus planes, ya que era conocida por su ambición desmedida y el deseo de asegurar el poder para su hijo. Agripina tenía prisa y estaba decidida a proclamar emperador a su hijo Nerón lo antes posible y por el medio que fuera. Así, la impaciente emperatriz decidió aprovechar los dotes de Locusta para llevar a cabo sus planes. Y esos planes consistían en acabar con la vida de su esposo Claudio, que había adoptado a Nerón como hijo y lo había nombrado su sucesor. Agripina ordenó la liberación de Locusta de la cárcel y la llevó a la corte imperial. Y en una de sus primeras tareas bajo su servicio, le ordenó envenenar al emperador
emperador Claudio. Y no solo eso, sino que debía suministrarle ella misma el veneno. Así que según algunos historiadores, esta fue la primera muerte en la que Locusta participó directamente y por su propia mano. Locusta logró su cometido, lo que resultó en la muerte de Claudio, permitiendo que Nerón pues ascendiera y se convirtiera en emperador, y fue de nuevo condenada a muerte en el año 55, pero Locusta volvió a salvarse gracias al perdón imperial de Nerón. Con este en el poder, Locusta se convirtió en una figura clave en la corte imperial. Nerón, conocido por su crueldad y paranoia, utilizó los servicios de Locusta para deshacerse de aquellos que consideraba una amenaza, incluyendo a Británico, el hijo legítimo de Claudio. Para evitar posibles sospechas, se decidió envenenar al joven Británico durante un banquete, al servirle un vino y declarar al joven que estaba excesivamente caliente la bebida. La envenenadora aprovechó la ocasión para verter el veneno en el agua que usaron para refrescarlo. En aquel momento, Británico empezó a ahogarse y mientras intentaba respirar sin lograrlo, sufrió múltiples espasmos ante la mirada angustiada y atónita de los invitados, que no pudieron hacer nada para salvar su vida. Todas las sospechas recayeron de inmediato sobre Nerón, que lo único que dijo al respecto es que Británico había muerto por un ataque de epilepsia. Nerón estaba muy satisfecho con este resultado, así que le otorgó a Locusta un indulto, una villa y todos los esclavos que necesitara para probar sus venenos y perfeccionar su arte. E incluso por petición de Nerón, en dicha villa abrió una escuela para enseñar a otros cómo usar la botánica para el envenenamiento. Esta relación con la familia imperial le otorgó a Locusta una posición de influencia y de protección, y le permitió perfeccionar sus técnicas y se convirtió en la envenenadora más temida de Roma. Su fama creció tanto que incluso los más poderosos temían caer en desgracia y ser víctimas de sus mortales venenos. Sin embargo, el reinado del terror de Nerón no duraría para siempre. Al final, escandalizados por sus excesos, el Senado se rebeló contra él y lo declaró enemigo público, y este, que temía ser derrocado en cualquier momento, le había pedido a Locusta que elaborase para él especialmente un fuerte veneno para acabar con su propia vida. Sin embargo, mientras intentaba huir de Roma, Nerón olvidó el veneno en su palacio, así que finalmente, antes de ser detenido y luego juzgado, decidió quitarse la vida, pero no tuvo el valor de hacerlo por su propia cuenta, así que tuvo que pedírselo a uno de sus hombres que le quitase la vida con un puñal. Tras el suicidio de este, Locusta fue detenida por orden del nuevo emperador, Galba, y la envenenadora fue acusada de más de 400 muertes. El historiador Tácito la define como condenada por inventora de venenos y famosa por sus maldades. Existen varias versiones sobre su muerte, pero en lo que todos concuerdan es que Locusta murió de manera atroz. Hay historias sin confirmar, algunas tan bizarras como la que cuenta que fue violada por una jirafa maestrada y después arrojada a los animales salvajes mientras aún estaba viva, pero lo más probable es que fuese encadenada y paseada por las calles de Roma en un espectáculo público para luego ser estrangulada e incinerada en el año 69 después de la Era Común. Locusta, la envenenadora de Roma, fue considerada una de las mujeres más peligrosas de su época y no solo dejó una marca indeleble en la historia antigua al ser responsable directa o indirectamente de más de 400 muertes, sin contar todos los esclavos que fallecieron al probar en ellos sus venenos, sino que también contribuyó a la percepción cultural del envenenamiento como un acto femenino. Vemos cómo la asociación del envenenamiento con las mujeres tiene raíces históricas y culturales profundas. En la antigüedad, el veneno era una herramienta accesible y discreta, a menudo utilizada en el ámbito doméstico, donde las mujeres tenían mucho más protagonismo y más influencia. Este método requería conocimiento de hierbas y sustancias tóxicas, habilidades que muchas mujeres poseían debido a su rol en la preparación de alimentos y remedios. Durante el siglo XIX, el envenenamiento se convirtió en un tema recurrente en la literatura y los medios de comunicación, reforzando la idea de que era un crimen femenino. Los estereotipos culturales de la época describían a las mujeres como más propensas a utilizar métodos indirectos y secretos para cometer crímenes, en contraste con la violencia física más asociada a los hombres. ¿Pero qué piensan ustedes? ¿Creen que el envenenamiento sigue siendo visto como un crimen femenino en la actualidad o piensan que estas percepciones están cambiando con el tiempo? Dejen sus opiniones en los comentarios, los estaré leyendo y no olviden dejar un like y suscribirse a este canal para más contenido sobre misterios y enigmas históricos desde los rincones más oscuros de la historia hasta los fenómenos más extraños y aterradores. Únete a nuestra comunidad de buscadores de la verdad porque la ignorancia es aburrida.
Como siempre, gracias por haber llegado hasta aquí y recuerda que yo soy Kat de Relatos con K y nos vemos la próxima.